Pasaporte Exportador, un podcast donde las empresas cuentan cómo lo hicieron para poder exportar siempre con el apoyo de ProChile. Hola, ¿cómo están? Ignacio Fernández, director general de ProChile. Un placer estar con ustedes nuevamente. Tenemos otro gran invitado. Estamos muy contentos por los invitados que han aceptado estar con nosotros. Y en este episodio les vamos a contar algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con cómo Chile se posiciona en los mercados internacionales desde lo que sabemos hacer. Como ustedes saben, las exportaciones chilenas tienen mucho que ver con minería, tienen mucho que ver con la agroindustria, tienen mucho que ver con la agricultura. Y entonces yo creo que nosotros, como Chile, tenemos un potencial enorme en todo lo que tiene que ver con la agricultura y las tecnologías relacionadas con la agricultura. Y por supuesto, desde las regiones, ahí hay un potencial gigante. Y hoy día tenemos un invitado que ya les voy a presentar, cuya empresa obviamente ha tomado este potencial chileno, este laboratorio que es chileno, de la agroindustria, para tener tecnología relacionada con el mejor uso, el uso eficiente de los recursos hídricos, del clima, y poder eficientar la agricultura y las exportaciones agrícolas y el cultivo, digamos, en general, sobre todo en lugares desérticos. Es que la pasión me hace a veces, me traiciona al español. Les quiero presentar, y estoy muy contento de tenerlo y quiero agradecer que haya venido desde la lejana Arica a don Patricio Arias, que es cofundador y CEO de Ancestral Technology. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto, un placer. Él viene llegando directamente desde Arica, así que de verdad le agradecemos. Vengo quemado, mira, vengo de la playa. Quemado. Además estuvimos en Emiratos Árabes hace no tanto tiempo juntos, ahí les vamos a contar un poco más. Y quiero partir preguntándote un poco qué pasa, cómo se crea Ancestral Technology. Te entiendo que tiene un nombre especial que también nos puedes contar y que viene como de dos empresas. Cuéntanos un poco esta idea y cómo ha surgido esta empresa que está rompiendo, digamos. Muy bien, el Ancestral nace el año 2018 en Arica, como dices tú, y fíjate que nace de un pololeo, digamos, entre dos empresas que se conocieron en ProChile. Mira, qué bueno. Estuvimos por ahí en el 2016-17, yo con mi empresa de software, con un socio que estaba haciendo un spin-off desde la universidad en temas de robótica y electrónica, y fueron distintos viajes conociendo a otros empresarios también. Si no me equivoco, tiene que haber sido Bolivia o Colombia, que fue ellos los que nos dijeron, oye, ustedes podrían hacer un match, tienen un match, tu sistema de software con lo que están haciendo ellos, podrían hacer algo ustedes dos. Y nos quedamos con esa idea, dando la vuelta, y decidimos emprender, digamos, nuevamente y fusionar la empresa, y fue entonces cuando nace Ancestral Tech, en donde le empezamos a buscar qué podíamos hacer. Uno de los desafíos que teníamos nosotros era qué podemos hacer que maximice estas habilidades tecnológicas que tenemos sin abandonar la región. Esa es una de las cosas. Perfecto. Y ahí nace la agricultura y ahí parte el camino de Ancestral Tech. Cuéntame, y el nombre, por ejemplo, también tiene que ver, entiendo que tenían otro nombre distinto y se metieron a Ancestral porque tiene que ver también con la región, con la identidad nuestra, ¿no? El primer intento de este casamiento se llamaba la empresa 15 por la región, 15 Robotics, pero cuando decantamos al mundo agro, nos encantamos mucho de cómo los incas dominaron la agricultura con mucha tecnología. Y bueno, nosotros tenemos una influencia gigante allá en el norte. Obviamente. Entonces, honrando a lo que hicieron los ancestros, pusimos Ancestral Technology, que es como mezclando un poco lo antiguo con lo nuevo. Que es potente porque tiene que ver con nuestra identidad, que finalmente también es muy exportable, sobre todo el relato. Cuéntanos un poco, estábamos conversando y yo algo conozco la empresa porque he estado con ellos en distintos lugares. ¿Qué exactamente hacen? ¿Cuál es la tecnología que aplican? ¿Cuál es la idea detrás? ¿Qué es lo que venden en definitiva? Perfecto. El concepto básico es monitoreo y control del proceso productivo en lugares complicados. ¿Por qué? Bueno, Arica es un laboratorio espectacular de crecimiento y de producción agrícola, aun cuando hay poca agua, aun cuando uno de los lugares más secos del mundo, y tenemos una tasa de producción por metro cuadrado que es altísima. Casi o igualando digamos, los invernaderos más tecnológicos de Holanda. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sucede esto? Y mucho de eso tiene que ver con técnicas. Esto no en invernaderos, sino o en invernaderos. Principalmente en invernaderos, solamente en invernaderos, pero más que invernaderos son casas sombra, principalmente. Son casas donde tú lo que quieres es proteger el cultivo, aprovechar la luz y el calor que tienes del sol prácticamente todo el año.
pero protegerlos de plagas y de alguna manera poder controlar el proceso, recuperar el agua. Entonces ahí notamos nosotros que la tecnología para poder cuidar estos cultivos no era tan, digamos, la mayoría de las empresas de nivel mundial, allá en Arica tenemos productores de nivel mundial, las semilleras más importantes del mundo, y toda esta tecnología de primera gama que llegaba a nuestro invernadero, a nuestros valles, no sobrevivía la inclemencia del desierto. Y fue eso lo que nos motivó. Tecnología europea, israelita, de Australia, Francia. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer es construir una tecnología capaz de resistir ese clima. Perfecto. Para poder cuidar y así habilitar el cultivo. Y hoy en día, en lugar de irnos en ese camino de agricultura de más precisión o de más rendimiento, nosotros vamos en un camino paralelo, que es habilitar agricultura donde no se podía hacer agricultura. Ahí es la diferenciación que estamos tomando hoy en día. Perfecto. En lugares que no se podía, ¿por qué? Porque no había agua, porque en lugares, un poco para los que somos más neófitos. Por ejemplo, hay un tema principal que se llama seguridad alimentaria, que quiere decir tener la capacidad de producir alimento a tu merced, cuando quieras, ojalá donde quieras y ojalá de manera eficiente, sustentable y rentable. Y para que haya disponibilidad, digamos, claro. Claro, entonces la sequía o el cambio climático, podríamos decir así, ha ido quitando espacios que antes eran más fáciles de cultivar, los campos, y no me refiero solo al desierto, me refiero en general al mundo. Entonces hay lugares que hoy día no son fáciles de producir como era antes, porque falta agua, porque hay cambios climáticos muy bruscos, porque hay muchas plagas, y ahí es donde se requiere tecnología. Y ahí es donde estamos nosotros. Y ahí es donde están ustedes. O sea, correcto. Hacen estos, no son invernaderos, lo que tú dices, ¿cómo se llaman? Casa sombra. Casa sombra, y ahí aplican esta tecnología. Claro, o sea, nosotros somos parte de un paquete completo de producción. Trabajamos de la mano con empresas que construyen invernaderos, casas sombra, etcétera. Por ejemplo, cerca de los poblados donde está la minería también. Imaginemos la minería arriba de la montaña, en el altiplano. Tú tienes una comunidad cercana a esa que tiene que ser productora para abastecer el casino agrícola. Y ahí no tiene internet, tienes con muy poca conectividad eléctrica, tiene, no sé, menos 20 en la noche y más 40 en el día, grados me refiero. En esos lugares donde se requiere producir, ahí necesita tecnología específica y eso es lo que hacemos nosotros. Extraordinario. Y esos son para surtir, digamos, y proveer a estos campamentos mineros. Claro, esa es un poco la idea. En Chile, ese es un caso de negocio que se ha presentado, pero en otros países como los Emiratos Árabes, un problema a nivel país. No es algo de una industria específica. Ellos necesitan tener la capacidad de producción de acá al 2030. Ellos tienen, digamos, el 5 o 6% de la producción son capaces de producir ellos. Por el tema de seguridad alimentaria. Claro, entonces para evitar cualquier bloqueo, cualquier cosa estratégica, tienen que ser capaces de producir al menos lo básico. Oye, extraordinario. Patricio, felicitaciones. Muy buena la idea. Y ustedes parten vendiendo en Chile, me imagino. Claro, nosotros partimos en Arica, tuvimos la suerte de que, como te mencioné, al tener este clima privilegiado, encontramos que la industria semillera, las principales marcas del mundo, Syngenta, Corteva, Bayer, tienen sus sitios de investigación en Arica. Entonces ellos partieron siendo nuestros primeros clientes y fueron buenos clientes, porque inmediatamente con ellos pudimos viajar en el mundo a otros sitios con ellos, digamos. El primer salto ya fue como de internacionalización. Porque con tus clientes, los que encontraste acá, ellos estaban fuera, eran internacionales. Ayudan afuera también. Claro, correcto. Entonces ha sido, de hecho, yo creo que hemos tenido más trajín afuera que dentro en cuanto a conversación con clientes y cosas así. Perfecto. ¿Y cuándo ya empiezan a establecerse estos contactos con Emiratos o con otros socios acá en Latinoamérica o donde sea? Bueno, desde el primer momento. Parte creo que de hacer una empresa tecnológica de región, probablemente también esto mismo lo puede contar quizá alguien que esté en el otro extremo de Chile, es que uno nace siendo una empresa que piensa en exportar, porque la tecnología es muy grande para el mercado tan pequeño local. Entonces, creo que son empresas que nacen desde una mirada internacional de inmediato. Por lo mismo, nosotros siempre hemos mirado a Perú. Digamos el desierto, ¿no? El desierto de Atacama, vamos y sigue subiendo y después uno podría llegar a México incluso. Perú fue una de las primeras, planificación que tuvimos. Encontramos clientes en Perú, partners también,
Y así hemos recorrido otros también. Por ejemplo, Australia es interesante para nosotros, ahora que vimos que hay un caso de minería interesante. Y ahora los Emiratos, pues fue un match, pero así al clavo. O sea, ellos ponen la seguridad alimentaria como una de sus grandes necesidades. Ya vamos a Emiratos, pero antes, para mantener la atención ahí en nuestros espectadores, cuéntame, Perú, ¿cómo llegan? ¿Qué necesidades crean? Un poco quiero preguntar también el rol de ProChile, ¿cómo los ayudamos con agendas de negocio, con contactos, etcétera? ¿Cómo se va creando? Para contarle a la gente que nos está viendo, ¿cómo se va creando, aparte de lo de tus clientes, obviamente, que fue importante en el caso de usted, pero para gente que quizás no tiene ese contacto con clientes internacionales, Claro. ¿cómo llegar a un lugar y decir, oye, este es mi producto, este es mi servicio? ¿Lo hace a través de ferias? ¿Lo hace a través de contacto? ¿Cómo vas a...? La verdad es que nosotros hemos estado en muchos instrumentos, viajes de ProChile. En el norte se da mucha relación binacional. Hay un evento binacional en Arica que trae a la gente de Perú. Hay mucho evento en Perú que nos invitan y nosotros como ProChile vamos como delegación. Y eso ha ido, nos permitió ir conociendo el cliente, qué es lo que necesita, cómo funciona. Y bueno, también nos presentaron oportunidades estando allá. Entonces, hemos ocupado mucho los instrumentos de ProChile, principalmente ferias y yo te diría que viajes también, misiones comerciales también. Tú ya estás experto en pitch, etcétera, pero ahí, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo llegáis y decís, cómo te vendís cuando tenías al frente a un potencial importador o distribuidor? Mira, yo creo que lo principal es ir a escuchar al principio. Más que ir a venderle que lo que tú ya estás haciendo, yo creo que primero es ir a entender cuál es el problema que tienen ellos. Perfecto. Y también, además del problema propiamente tal, ellos obviamente tienen otro ecosistema, otra burocracia, o funciona de otra manera. Y yo creo que eso es lo más complejo de entender para poder llegar a una venta efectivamente. Entender qué necesidades tienen y cómo tú te adaptas a eso. Cómo funcionan, los plazos que ellos manejan, a qué le están vendiendo, sus plazos también de ellos internamente. Yo creo que eso es clave. Eso es clave. A nosotros, en el norte de Chile, se nos da muy bien, conocemos mucho Perú. Hay una relación así intrínseca. Claro. Entonces, creo que tenemos cierta ventaja en ese mercado también. Extraordinario. Oye, Emirato, cuéntame cómo fue esta misión, que yo tuve la oportunidad también de participar, que me encantó por la cantidad de empresas que había de Chile, por la onda que había entre las empresas que hubo, y porque estábamos en ligas mayores, digámoslo directamente. ¿Cuál fue tu experiencia? Mira, creo que todavía no terminamos de procesar lo impactante que fue. Fue inesperado, primero que todo para nosotros, no estábamos, algo que no estábamos esperando todavía. Habíamos podido visitar Emiratos el año 2022, justamente con ProChile, para la Expo, pero fue en otro contexto, fue un contexto más de marca país. Sí. Ahora no, ahora fue un contexto al hueso de negocio. Y tuvimos la suerte nosotros como empresa de ser seleccionados para una competición interna de la feria, una feria gigantesca. Fue una feria, perdón, quizás no le estamos contando a la gente, fue una North Star, una feria tremenda. Una feria tremenda, sí. Muy grande, gente de la India, de Corea del Sur, del Medio Oriente. Sí. No sé cuántas personas, pero muchísimas. La más grande que he estado yo. Y ahí también hubo una competencia, una suerte de pitch, y ustedes participaron. Exacto, entonces nos seleccionaron para una competencia interna. Y eso fue, yo creo, que un impulso espectacular, porque igual no llegamos a la final, pasamos a la semifinal, digamos, de 2000, pasamos los mejores 80, que eran los que iban al escenario, y ya tener ese momento de exposición creo que fue espectacular, porque abrieron otras cosas, vinieron a conversarnos empresas, sigo conversando con empresas todavía, eso es algo que también los que vean el video tienen que entender, que esto hay que cultivar estas relaciones, uno va a apertura, es una locura, y después, una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, uno tiene que empezar a retomar los leads, conversarlos, tener un par de reuniones porque hay que generar confianza. En la feria uno se encuentra con 100 personas y todos se encuentran con 100 personas distintas. Entonces, no es que se van a acordar exactamente, oye, y hay que saber eso. Pero yo creo que lo crucial, lo distinto de los Emiratos es el drive, es la velocidad con lo que ellos quieren llevar el asunto. Oye, ¿cuándo? Mañana mismo, pasado mañana, si no, próxima semana el lunes. No es algo así como lo vemos después, como pasa en otros lados. Patricio, y me encantaría, no sé si tú lo consideras, pero transmitir también que las innovaciones que ustedes hacen, las tecnologías que hacen desde Arica, desde distintos lugares de Chile, están a nivel mundial. O sea,
tú fuiste a Emiratos, que o sea, son países que tienen un nivel de desarrollo tremendo, una cantidad de recursos tremendo, y estabas ahí con gente de la India, con gente de Corea del Sur, con gente de distintos países, y tu tecnología les interesa mucho, porque, es decir, nosotros en ciertas áreas somos los Silicon Valley de esa área, claro, o sea, somos los que roncamos, digamos. ¿Cómo ves esa experiencia? Mira, a ver, ahí súper tajante, podría decirlo, porque he tenido la oportunidad de estar afuera estudiando, trabajando, y no hay, o sea, no hay nada que envidiarle digamos, a ningún otro, como persona me refiero, como empresa, como equipo humano. Lo que cambia quizás son los ecosistemas. Uh-huh. Hay ecosistemas más desarrollados, más rápidos, más lentos, pero generalmente el chileno tú lo pones en un ecosistema que está desarrollado y brilla inmediatamente. Y a nosotros nos pasa mucho como región, es que mucho ariqueño se va de Arica y brilla en otros lados, desde Santiago, Lima, lo que sea. Entonces, como calidad de equipo, como calidad humana, técnica, nada que envidiar. O sea, simplemente hay que romper ese cascarón nomás, ¿no es cierto? De, oye, ¿por qué no? Yo puedo hacerlo también desde acá. Así es, así es. Y la receptividad fue tremenda, digamos, hasta el día de hoy está en contacto y viendo posibilidades en Emiratos. Perfecto. En Emiratos y ahora en Arabia Saudita, que actúan como bloque. Es un tremendo mercado, o sea... Preparando ya las maletas. Extraordinario. Oye, cuéntame, y me contaba al principio esto de que el tema modular, más el tema de los servicios, ¿cómo fue eso? Ustedes pasaron como ahí una transición, ¿no? Sí, sí. Parte de lo que nosotros creo yo que también la hemos visto difícil es que al estar en un ecosistema poco desarrollado como Arica, tampoco tenemos muchas empresas para preguntar. Entonces no hemos caído, no hemos equivocado varias veces. Y una de aquellas fue con el modelo de negocio, no saber bien cómo vender. Y al principio, como nosotros construimos dispositivos que permiten monitorear y controlar, nosotros vendíamos los dispositivos. Y nuestros clientes aceptaron ese modelo de negocio. Pero después de pandemia nos dimos cuenta de que no era bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros dispositivos son resilientes, aguantan la inclemencia del desierto, pero por lo mismo nos compran una vez, después no nos compran de nuevo. Claro. Porque no se echan a perder. Entonces es un virus, claro. Claro, entonces ahí nosotros bastó con ver cómo otros lo habían hecho. O sea, acá hay hartas cosas que ya está avanzado. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que ir hacia un modelo más mixto, en donde si bien fabricamos hardware y todo el asunto, pero necesitábamos servicio, integrar servicio. Y ahora estamos en eso. ¿Y hacia dónde va la tendencia también? Sí, todo, sí, claro. Y están con eso y esto le ha ido muy bien. Hoy en día estamos orientados a servicio, de vuelta, digamos, en las industrias que estábamos antes, con solamente CAPEX, ahora ya hemos vuelto con OPEX, así que estamos contentos con eso. Oye, y esta decisión, tú algo lo mencionaste, pero quisiera como ir más ahí al punto, de quedarse en Arica. Tú dices, mucha gente, gente con potencial se va de Arica y se va a otras regiones, y ustedes toman la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Estamos acá. ¿Tiene que ver con las condiciones y que efectivamente sus clientes estaban ahí, o tiene que ver también con una decisión de decir, desde Arica yo quiero generar esto? Mira, esa pregunta es profunda. Yo creo que tiene que ver un poco con los dos. Mira. Primero hay un sentido de región. Cuando uno es de región, de alguna manera, en el caso nuestro veíamos que mucho talento se fugaba de la región. Y nosotros estando afuera, mi socio y yo tenemos un background, estuvimos estudiando afuera en Europa. Cuando volvimos a Arica, veníamos un poco transmitiendo en esa frecuencia. Oye, ¿por qué se nos están escapando todos? ¿Por qué no podemos hacer algo que retenga gente acá de valor? Pero al mismo tiempo, ya metiendo en temas técnicos, quizás hablar de las Deep Tech y todas estas empresas que tienen que hacer investigación también, estar en los extremos de Chile te da mucho más material para ser distinto. Estar en un laboratorio natural como el desierto o estar en la Antártica son cosas que otras empresas no podrían tener. Entonces, aprovechar esa diferenciación geográfica creo que es positiva y ayuda a que las empresas tengan un elemento más disruptivo. Entonces, eso es lo bueno de estar en regiones. La dificultad del ecosistema, obviamente. En el caso nuestro tenemos que movernos mucho todavía hacia Santiago y otras cosas, pero tenemos laboratorio natural que ni los japoneses, ni los alemanes, ni los gringos nos pueden... tenemos que saber potencial. Correcto. Oye, y la colaboración, digamos, y ser un poco más, ir en paraguas, ir en grupo. Hay otras empresas del ecosistema chileno, hay muchas empresas que están en algo parecido a lo de usted, probablemente no específico, pero empresas de agrotech chilenas son muy relevantes. Digamos. Claro que sí. ¿Cómo es esa comunidad? ¿Ahí tiene un potencial? ¿Hay interacción? Hay interacción,
creo que ProChile, de hecho, es el paraguas, si tú me preguntas. Todos estos amigos empresarios nos hemos conocido en alguna actividad de ProChile. Perfecto. Y claro que hay colaboración. Hasta el momento no conozco a ninguno que no quiera colaborar, que no quiera que al otro le vaya bien. Nos alegramos cuando a uno de la empresa, bueno, en Emiratos pasó, ¿no? Que uno de nosotros salió segundo. Estábamos todos haciéndole barra. Estábamos todos de barra ahí. Y ahora también, hace un poquito tiempo atrás en Emprende tu Mente, también nos encontramos mucho y nos estamos ayudando. Así que es un buen grupo, pero estamos agrupados. Creo que cuando uno viaja también pasa que está obligado a hacerse amigo, que está ahí en un país distinto, porque tenés que colaborar con los tuyos. Y eso acelera la confianza interna, creo yo. Entonces, las misiones de viaje, en este caso con ProChile, han catalizado eso. Qué bueno. Patricio, no sé, ya me van a empezar a retar acá porque se nos pasó la hora volando, como siempre en estos programas. No sé si quieres mandar algún mensaje, pero sobre todo lo que quieras, pero también un mensaje me encantaría a aquellos que nos están mirando y que están partiendo en la internacionalización o que ya se están internacionalizando, pero quizás están con duda. ¿Qué mensaje le daría? Mira, yo creo que hay que aprovechar las herramientas que tenemos en Chile. Chile es un ecosistema, o como un país, yo lo veo porque como estamos muy relacionados con Perú, con Bolivia, veo lo mucho que tiene avanzado en cuanto al ecosistema de emprendimiento e innovación. Tener un ProChile, un Corfo, un ANIT, ¿no es cierto? Un FIA en el caso de nosotros también. Son plataformas que no puede gozar cualquier emprendedor en otro lado. Te permite acelerar, te permite equivocarte rápido, te permite probar. Entonces yo creo que la invitación es a permearse en este ecosistema. O sea, si uno está en región, si nos están viendo en una región pequeña como la nuestra, en el sur, en el norte, en el medio, como sea, el primer paso es empezar a hacer comunidad, empezar a hacer ecosistema. Entonces, ir a las juntas, a las reuniones, a los eventos, a las ferias, con el ánimo de conocer gente. Es un trabajo duro, pero hay que hacerlo. Cultivar estas relaciones, ayudar, dejarse ayudar también, que es importante, abrir el kimono, mostrar las cosas que uno está haciendo, mostrar las dificultades que uno está haciendo. Entonces, eso en general va creando confianza. Y aprovechar estas herramientas, pues estas plataformas que da ProChile y las otras instituciones, que a veces no nos damos cuenta de lo valiosas que son. Finalmente, la internacionalización es una actividad humana y como tal tiene que ver con los vínculos entre las personas, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, claro, hay que generar esos vínculos tanto en tu ecosistema local como en lo internacionalizado. Así es. Así es. Oye, Patricio, ya estamos acercándonos, aquí nos están apurando con las horas, pero no puedo dejar de preguntarte algo que me parece extraordinario. Tu colaboración con el programa espacial, cuéntame un poquito de esto. Ya, mira, cuando nosotros partimos la empresa, también nuestra empresa maneja mucho de épica también. Y para estar en el norte innovando y estar en un invernadero a 50 grados hay que tener una épica, porque tienes que tener de dónde agarrarte también. Sobre todo en los momentos más difíciles. Y nos dimos cuenta cuando cuando empezamos a meternos en el mundo agro, del desierto, de las dificultades de poder producir alimentos, rápidamente llegamos a una conclusión de que, oye, si podemos cultivar en el desierto, probablemente podamos ser candidatos para cultivar en otros lados. Y ahí, pum, clic. Entonces, desde ese momento, que yo diría que fue los momentos de los inicios de la empresa, empezamos a ver cómo poder tocar puertas para que nuestra tecnología algún día esté en las primeras colonias humanas en el espacio. Y bueno, al principio una locura, obviamente nadie nos creía mucho, pero con ProChile dimos un paso muy importante, que fue una aceleración. Hay una aceleradora que tenía un programa con ProChile que se llama Tampa Bay Wave, y está en Florida. Y bueno, nosotros fuimos justamente porque había mucha gente NASA relacionada en este ecosistema, y nos fuimos conectando, hicimos el proceso de aceleración y llegamos a NASA propiamente tal, y en marzo de este año, 2025, logramos hacer un acuerdo con ellos. Ellos nos han visitado un par de veces y ellos están interesadísimos de cómo crecen las plantas en situaciones de poco oxígeno, en la altura, en el altiplano chileno. Extrema, claro. Porque muestran algunos patrones que podrían decir cuáles son mejores o no candidatos. Ahora, adelantando un poco, y un match espectacular que también tiene que ver con los Emiratos, es que los Emiratos Árabes están recién partiendo el programa espacial. Entonces, así como quieren seguridad alimentaria, quieren alcanzar a NASA también. Entonces, también están con un programa de Space Plants. Y bueno, eso para ahí nosotros. También están jugando ustedes. Ahí estamos postulando en estos momentos.
Qué bueno, Sí. qué bueno. Oye, los felicito. Y eso es creerse el cuento, así que de verdad felicitaciones. Gracias. Bien, y me encanta que ProChile lo esté ayudando en eso. Con esta tremenda historia estamos cerrando este capítulo. Nos queda mucho por hablar con Patricio, sin duda va a estar visitándonos de nuevo. De verdad, muchas gracias por venir. Felicitaciones a Patricio y a su equipo, porque es una empresa, me parece a mí, notable porque junta varias cosas que son muy importantes para nosotros. Es una empresa regional, está en Arica, es una empresa que está metida en el mundo de la agricultura, donde Chile tiene un potencial indiscutido, es una empresa tecnológica, y es una empresa que nació técnicamente internacionalizada y queremos seguir apoyándolo en eso, y sobre todo porque está pensando no solo en otros destinos en el planeta Tierra, sino quizás en otros destinos en el sistema solar, así que extraordinario, y eso significa, eso sí que se llama soñar en grande. Felicitaciones Patricio, y nos vemos muy luego. Pasaporte Exportador, un podcast de ProChile.